28 de diciembre del 2015 estoy con doña Angelina. A ver si me puede contar cuál es su nombre completo. Angelina Luis Cruz. ¿Luis? Luis Cruz. Cruz. Ajá, ¿cuál es su fecha de nacimiento? Soy de 18 de enero del 58. ¿Dónde nació? Aquí. Aquí en Aquiles. Aquí. ¿Sus papás, sus nombres? Mi papá, Fortino Luis Aquino, de Oaxaca. Mi mamá, originaria de aquí del ejido, Juana de la Cruz Villalobos. ¿Qué me puede contar usted sobre la fundación de Aquiles? Pues yo lo que le puedo contar es lo que nos contaban nuestros papás. Sí. Al menos mi papá y mi mamá nos contaban de que cuando ellos llegaron aquí todo era montaña, pues no había nada más que montaña. Y a ellos se dedicaron había mucho madera de madrón, y eso es lo que los atrajo a ellos a este lugar, poder trabajar la madera para hacer carbón. Me había comentado que el gobierno primero les había dado allá en la pista, lo que ahora es la pista, no sé cómo antes se conocía. Pero ahora ya el gobierno les quería dar ahí para que ellos fundaran sus lugares, pero ellos no quisieron porque como habían visto este lugar que tenía mucha madera para explotar el carbón, y pues ellos decidieron quedarse aquí en este lugar y empezar a trabajar todo lo que era hacer aserraderos para hacer la madera de carbón, hacer madera de tabla, de lo que sea, porque a eso se dedicaron ellos. Había madera de cedro, madera madera preciosa, y entre que hacían la madera se dedicaban a hacer el carbón para poder vivir de eso, del carbón, y hacer las carboneras de madrón, y llevar el carbón a vender a Tapachula, porque a eso se dedicaban. Llegaban a las carretas, porque antes se transportaban en carretas, ya llevaban su venta, llegaban todo un día para ir a Tapachula y regresaban hasta el tercer día de Tapachula, ya que vendían su producto, ya regresaban ellos. ¿Quiénes fueron los primeros en venir por acá? Los primeros en venir fueron nuestros abuelos. ¿Quiénes? Mi abuelo era Isaías de la Cruz Sandoval, y mi abuela Julia Villalobos Velázquez, mi abuela. Mi tío, primo hermano de mi abuela, era don Faustino Villalobos de Paz, fueron también don Eustorgio Torres, don Bernardino Torres, fueron don Catarino Escobar, don Francisco, don Francisco Marroquín, don Francisco Marroquín. Allí venía don Gavino López. Don Gavino López. ¿De dónde eran ellos? Don Gavino, no sé decirle de dónde era, pero yo lo conocía, viejito. Era un viejito no muy alto, él vivió de aquel lado donde está la escuela primaria, ahí vivió don Gavino. Aquí viven sus hijos, aquí viven sus nietos, y tenía su parcela aquí arribita tantito, porque como él fue el primer comisariado, su parcela está aquí nomás en la vuelta de la colonia, ahí fue la primer parcela. Él se casó aquí. Sí, él se casó aquí, su esposa igual de aquí, y tuvieron sus hijos, y ellos ahí pues fue la primer parcela que se repartió, y pues le tocó ahí cerquita. Y entre los primeros pobladores dice que se dedicaban a trabajar en el aserradero. Aserradero. ¿Habían varios o era uno? No, varios aserraderos. Cada grupo, habían varios grupos que tenían sus aserraderos. Mi papá tenía uno. Mi papá tenía un aserradero donde pues trabajaban la madera. ¿No le ponían nombre al aserradero? No tenían nombre. Antes pues no había nada para que ponerle nombre, porque eran gente pues sin dueños, sin nada que rendirle cuenta. Eran libres pues, digamos. Ya cada quien hacía su grupo, hacía su carbón, hacía su madera, la vendían y sin darle cuenta a nadie. ¿Usted le tocó conocer el aserradero?
El de mi papá sí. ¿Cómo Y era que hacía? pues se manejaba lo que es la sierra de cinta, que le llamaban ellos. Todavía mi papá guardaba sus sierras, habían grandes, habían pequeñas, según la talla de madera que querían ellos hacer. Tenía mi papá sus Pero ellos hacían, entonces hacían como tablones. La madera la hacían tablones, Ajá. sí, tablones, Y porque aparte no hacían podían el hacer carbón. más. Aparte hacían el carbón era para, digamos, poder ir saliendo adelante, porque ya lo llevaban a vender y de ese dinero ya vivían ellos. ¿No lo vendían en Obregón o en Tapachula? Tapachula. En Tapachula. Tapachula. Directamente. Sí, allá se llevaba el carbón. ¿Por qué lo llevan para allá? Pues como en ese tiempo lo único que había era tren, me imagino yo, y el tren no era como hoy de combustible, sino era de vapor, con puro carbón. Entonces, pues ellos tenían mayor negocio, era un negocio pues que a ellos les dejaba un poco de dinero para mantener a su familia. ¿Usted fue a la escuela? Sí, ¿Qué estudió? yo nomás estudié hasta quinto año ¿En la primaria? de primaria. ¿Dónde? Aquí estudié hasta tercero porque no había más. Ya de ahí me tuve que ir a Mazatán un tiempo y a Huehuetán. ¿En qué ibas? A caballo. ¿Acaba de decir? Sí, yo a ¿Usted caballo. solito o iban varios? Con mis hermanos y muchos niños de acá. Iban en grupo, digamos. Grupito. Cuéntale, Grupito. cuéntale tus anécdotas. Grupito como de 10. No. Pero lo que le cuento de ir a caballo no era tanta, sino porque no había otro modo de salir. No había otro Medio de transporte. medio de transporte más que era caballo. ¿Por dónde se iban? Por el camino que le llamábamos antes el camino, ¿cómo se llama? Camino de... no era carretera, no. Era un camino de... ¿Terracería? No. No, antes, tiene un nombre. ¿Vereda? No. Pero todavía existe, ya no. No, ya no. Es Es como el que del Panteón. Ese nos llevaba, pero nuestros caballos, para salir en los tiempos de lluvia, nuestros caballos salían con el lodo hasta la pancita, porque era demasiado. Por eso salíamos a los ¿A qué hora salían? Salíamos bien temprano. Y llegaban allá. Y llegábamos, sí, a la hora de la escuela, pero solamente así y con tanto trabajo llegábamos a la escuela. Y ya de ahí regresábamos otra ¿Iban vez. desayunados o desayunaban allá? No, nuestras mamás nos ponían nuestra comida. Sí. ¿Qué llevaban? Pues lo que nos podían echar, que quesito, que huevitos, así, frijoles. Chipilín. No, casi eso no, porque era cositas secas que nosotros podíamos comer en nuestro camino que andábamos, que llevábamos para ir a la escuela. ¿Alguna anécdota que le haya pasado ahí en el camino? Pues nuestras anécdotas es que entre toda la plebe, ya ve que uno es niño. Y ahí por donde está ahorita las Carolinas, aquí nomás, había un nance, un árbol de nance. Y en ese nancito era nuestro descanso. Ahí descansábamos de ida. Pero a veces, al menos este muchacho de los Salazares, había otro amiguito ahí de los Salazares, su hermana y él iban también a la escuela, junto con nosotros. Ahí nos quedábamos a ver cuando ya no teníamos ganas de ir a la escuela, que ya nos hacía tarde por tanto lodo, por tan feo el tiempo. No, el lodo del camino, muy feo el camino. Entonces ya nos quedábamos allá a jugar. Jugábamos canica, jugábamos de todo. ¿Y ahí en el grupo iban niñas, niños? Sí. ¿No Porque se peleaban? Muchachos. no nos peleábamos. No nos peleábamos, jugábamos. Ajá. Ya decidíamos que nos quedábamos allá a medio camino y ya a la hora que era la hora de regresar, ya nos regresamos de ahí, pero no íbamos a la escuela porque era feo, pues, transitar era feo. Y llegaban a la escuela, recibían sus clases y regresaban en la tarde. Regresamos. Todos los días. Todos los días. Así era nuestro modo de... ¿Cuántas horas te hacían de más o menos? Ay, quién sabe, pero nos llevaba tiempo. A caballo. Pues lados, pedazos que estaba bueno, el caballo caminaba bien. Lo duro era para ellos donde había atascadero. A Mazatán. A Mazatán. Cuando íbamos a Mazatán. Y esa carretera que va de Obregón a Mazatán no existía, era de Eran de terracería. Ajá. Antes no existían, eran terracería. Por eso la gente de aquí se llevaba el carbón en carreta hasta Tapachula. Sí. Hasta Tapachula. Salían desde las 3 de la mañana para llegar casi oscureciendo a Tapachula. Se quedaban ahí, hacían su negocio del carbón, hacían todo, hasta el tercer día regresaban y llegaban otra vez de tarde aquí. Entonces su papá dice que era de Oaxaca. Mi papá era de ¿Qué Oaxaca. anécdotas tiene de...? Pues
Yo le digo a mis hijos que yo tuve una niñez, yo no tuve niñez triste a pesar de las carencias, porque mi papá en ese tiempo el pasaje era barato y él era de allá. Entonces nos juntaba a nosotros y decía, vamos a ir a Juchitán. ¿En qué iba? En el tren, En el tren. en el tren. Por eso mi papá cargaba a veces con todos, casi, porque íbamos en tren y era una vida feliz de nosotros porque así éramos felices, que nunca mi papá nos dejó, siempre nos andaba de un lado a otro porque se viajaba en tren. Nos subíamos en Obregón, ahí esperábamos el tren, que pasaba, ya nos subíamos y ya llegamos a Juchitán. ¿Cuándo se casó usted? ¿Cuándo me casé? Me casé en el 73 o 72. 73 creo, ¿no? 73, el 2 de junio del 73. ¿Se acuerda? Sí. ¿Se acuerda su nombre? ¿De quién? ¿El nombre de su esposo? Carlos Escobar Peñolos. Ah, sí. ¿Y qué, si me puede decir dos sucesos importantes de su vida? ¿Cómo que? Sí, dos cosas importantes que le hayan pasado que lo recuerden mucho. Ah, pues los únicos recuerdos, yo le digo, yo fui feliz trabajando o no trabajando, ayudando a mis papás, porque ayudamos a mis papás en todo lo que pudimos. En todo lo que Cuéntale de, no, pero no, y no lo viviste tú lo de la plaga de la langosta, ¿verdad? no, yo no viví la plaga de la langosta. ¿Eso Sí, quién no. se lo contó? Eso me lo contó mi mamá. A ver, Eso me lo contó, que dice que llegó un tiempo en que la langosta no les dejó nada de maíz y tuvieron que comer yuca, plátano verde y una raíz que se llamaba hush, decía mi mamá, como tortilla. Lo tenían que comer ellos porque la langosta no les dejó maíz. Ese ya fue que mi mamá me lo contó. Nuestras vivencias fueron trabajar, ayudar. Nos gustaba mucho como niños ir a deshijar el algodón, porque yo vi el algodón, lo vi sembrar, lo vi nacer y lo fui a cortar el algodón. Llevaba mi costal amarrado y me encantaba, cosa que me encantaba a mí, era cortar el algodón, porque aquello blanqueaba y me iba lo más hermoso que yo veía, que las bellotas estaban llenas de algodón, a mí me encantaba cortar, o jugar arriba de las grandes montones de algodón. Nos subíamos con mis hermanitos y nos dejábamos caer, porque como era suavecito, pues no nos golpeaba, sino que caíamos a los montones de algodón que estaban debajo de la sombra de los árboles, porque ahí lo ponían, y hasta que llegaban los carros a cargar y a llevarlo. ¿Eso lo vendían entonces? Sí, lo sacaban a vender. Al- Todo a Tapachula se llevaba, todo a Tapachula, ahí se entregaba. ¿Qué más recuerda aquí del pueblo? Habían, cuando usted era niña, había animales que escuchaba. Mi papá, ellos para poder vivir cazaban venados, cazaban iguana, lo que es el casquito, la tortuga, los tepescuintes. De eso nosotros podíamos vivir, porque yo todavía alcancé a ver a mi papá. Ya bonita así, que llevó mi papá un cochemonte que le llamaban grandote, y dije mi mamá, mira qué trae tu papá. Venía mi papá pobrecito en su hombro, cargando como un marranito, cargando. Lo habían amarrado. ¿No? Sí, lo había matado, ya lo había matado. Y dice mi papá, pónganle algo, vamos a matarlo. De eso vivíamos nosotros. Se iba mi papá tenía un riflito, no tenía otra arma más que un riflito. Y lo llevaba mi papá, traía de ahí, de esa casa, traía mi papá pichichi, traía mi papá esas gritonas, ¿cómo se llama? Chachalacas, las chachalacas, traía mi papá de todo para que nos los comamos. Las chachas son las chachalacas. Sí, sí. Pero antes solo se cazaban en los montes, pues, en las montañas. Ya iba mi papá, sea en la mañana o sea en la tarde, a traer algo. ¿Cómo era el pueblo? ¿Cuántas casas había? ¿Habían tiendas? Ah, no, casi no había tiempo. Todos cuando salían compraban lo suficiente para tener. ¿En Mazatán? Sí, en Mazatán, que era lo más cerca que había. Y casi tienditas, ¿no? Al menos mi abuela, nosotros crecimos al lado de mi abuela porque mi abuela era muy amorosa como abuelita. Así como ve aquí en mi casa.
Así llegábamos de mi abuela. Salíamos de la escuela y ya nos daban de comer y decía mi mamá, vaya a su abuela a ver quién la ayuda. ¿Dónde vivía ella? Mi abuela vivía hasta allá al centro. Hasta Aquí mismo, pero hasta allá al centro. Fue su primera casa en la que ¿Cómo se llamaba ella? Julia. Julia. ¿Julia qué? Villalobos. ¿Y qué otras casitas había? La ¿Qué casa. otras familias? La familia de los Valenzuela, la familia de los Torres, la familia de los don Julián Godínez, que eran gente que las más, don Julián Godínez, de los barrios también. Algunas personas venían de fuera de Guatemala. Sí, los barrios venían de Guatemala. Conocí a don José de Guatemala, el señor. ¿Él vino solo o trajo a su esposa? Trajo su familia, él trajo su familia. ¿Su esposa cómo se llamaba? De su esposa ya no me acuerdo, pero trajo sus hijos, tanto que el último en fallecer fue de toda esa gente fue don Barrios. Ah, ya falleció. Sí, ya falleció don Abdón, ya quedaron aquí solo sus hijos, que vienen siendo nietos de don señor de los Barrios. Sí. Bien. ¿Qué le gustaría que hubiesen aquí? Porque veo que no, las calles no tienen nombre. Las calles no tienen nombre una. Y yo como decía mi padre, yo creo que me voy a morir. Así decía él y no voy a ver, él pensaba que se iba a morir y que no iba a haber realizado el sueño que todos hasta hoy, no solo ellos, no solo los abuelitos, no solo nuestros papás, sino también nosotros tenemos de ver terminada esa carretera. Ese es el sueño, que ellos se llevaron, todos se lo llevaron. Y que nosotros también decimos que será posible que nos vamos a morir, nosotros van a quedar nuestros hijos y la carretera no nos la van a hacer hasta hoy día. O creerán los gobiernos que nosotros vivimos como ellos dicen, mentira, que vengan a verlo. Ese es el sueño de todos nosotros, de todos los que vivimos aquí, desde el más grande hasta el más pequeño. Ver realizado eso sí es un sueño. ¿Y ha mejorado aquí Mucho, mucho. por ejemplo? Pues en lo que la gente, ya si usted ve, ya no hay casas de palma, son pocas, al menos yo quisiera tejer mi ranchito allá, porque allá vivía primero, porque me gusta, lo fresco y es una cosa bonita, algo que no se pierde, que es lo de nosotros, pues, tener un ranchito de palma. Pero si usted se da cuenta, ahorita ya son pocos los ranchos. Lo tenemos ahora ya no por necesidad, sino que sea un gustito porque es fresca la sombra. Pero antes toda gente vivía con su ranchito de palmita porque no había más. Ajá, y cercadita de palito, porque no había más cómo vivir. Pero ahorita con todo, que gracias a Dios la gente siembra, la cosecha y todo, pues ya ha ido un poco más. Ya la gente cuenta con otra manera de vivir en su casita, una casa digna, pues, como bien se dice. Tener derecho a vivir con una casa digna para nosotros, para nuestros hijos. Actualmente vienen muchas familias de Centroamérica, o son pocos. Pocos. Aquí vive poca gente, no mucha gente. ¿A qué se dedican ellos? Pues ellos igual a la siembra, rentan tierras y siembran, otros están sus hijos en Estados Unidos y los mantienen así, de esa manera. Sí, de esa manera. ¿Algún consejo o mensaje que le gustaría dejar a los jóvenes, a los niños? ¿Qué les consejo? Pues nuestro consejo y al menos yo tengo a mis nietos y yo le doy gracias a Dios porque bisnietos, ya Dios me ha permitido ver mis bisnietos. Y yo como no solo para los míos, sino para todos. Porque mire, hay muchos jóvenes que están mal. O que a veces no por ellos, sino por nosotros como padres que no hemos sabido educar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Hay tanta droga, la inseguridad más que nada. Porque los jóvenes ya piensan diferente a nosotros. Entonces yo siempre veo a los jóvenes y les doy un consejo y les digo que a veces tal vez cuesta ser gente decente, honesta, cuesta, porque
yo le digo gracias a Dios, nosotros ya Dios nos ha regenerado y todo, y eso es lo que la gente necesita, los jóvenes más que nada. Yo ¿Es tengo católica? no, yo soy evangélica. ¿Evangélica? Hace ¿De qué iglesia? muchísimos años pentecostés. Pentecostal. Sí, muchísimos años. Pero gracias a Dios, mis hijos no toman, mis hijos no andan en la calle. Pues. Jamás mis hijos anduvieron en la calle, sea hombre o sea mujer. Aquí en mi casa, cuando mi hijo era pequeño, siempre se ha respetado el horario de estar en la casa, que mucho es a las 8 de la noche. Pero como mis hijos no me dieron ese dolor de cabeza, aquí a la hora que yo me dormía, yo sé que mis hijos están también en sus camas. No como hay ahora que se ven montoncitos por acá, montoncitos por allá, drogándose. Los papás sin saber dónde están sus hijos. Nosotros no, gracias a Dios. Entonces, el consejo es para los jóvenes que busquen la manera. Vi un joven anoche que es difícil, un poco duro y difícil, pero no es imposible. Buscar hacer el bien y vivir bien. No es solamente querer uno vivir de esa manera, porque aquí hay jóvenes ahorita que han sido expulsados del ejido por portarse mal. Entonces, ¿a qué los lleva a ellos? A aislarse de la gente porque son malos hijos, malas gentes que viven entre nosotros y nos dan inseguridad porque ya no podemos estar confiados en nuestra propia casa. Mire, la señora ahí le quería entrar un chamaco con un machete. Si la llega, entra y la mata. Imagínense, entonces ya ni en nuestra propia casa estamos seguros. Sí. Pero eso es lo que le hace falta a los jóvenes, orientación o no sé yo qué cosa les haga falta a ellos. Porque, pues, Muy bien. Pues muchas gracias. pues eso es todo, Carlita.